Bienvenidos, este es el curso de elementos de inteligencia artificial. En esta ocasión vamos a ver el tratamiento de incertidumbre en sistemas expertos. Nosotros, cuando nos hace ahora un sistema experto, es un sistema de reglas de producción, entonces que busca simular el razonamiento de un experto para resolver un problema. Pero la inteligencia humana tiene como rasgo de poder tomar decisiones en base a un contexto incierto. ¿Quiere decir esto? Que hay veces que las variables no son exactas, quiere decir que hay un margen de error, porque puede ser que el valor haya sido tomado de un sensor, que puede ser que tenga un margen de error o inclusive que no esté disponible en ese momento, o que los datos dependan del futuro, quiere decir que pueda tomar una tendencia o inclusive pueda saberlo con certeza dentro de unos instantes futuros, pero en este caso yo tengo que tomar una decisión en este momento, entonces uno debe hacer ciertas suposiciones. Otro problema que puede ser también es que el experto razona de manera imprecisa, como puede ser que la mayoría de veces pasa tal cosa o algunas veces pasa otra, entonces tenemos que capturar esta incertidumbre en el sistema experto. Entonces, hay diferentes modelos para poder manejar la incertidumbre. En nuestro caso vamos a ver los basados en probabilidades como los que se hicieron en el sistema MySim. MySim fue desarrollado en 1975 como un sistema que buscaba ser un apoyo para los médicos para poder diagnosticar enfermedades y poder recomendar la terapia más adecuada de manera probabilística. Entonces, este sistema se caracterizaba por plantear una hipótesis por cada enfermedad y utilizar el razonamiento hacia atrás para poder verificar cada una de estas hipótesis en base a la evidencia de los síntomas de las personas. Entonces nosotros, para poder generalizarlo, tenemos que ver cómo lo aplicamos hasta lo que vimos hasta ahora. Entonces, nosotros teníamos reglas que tenían un antecedente y un consecuente. Entonces, en cada antecedente se manejaban datos. Entonces, estos datos tienen un grado de certeza que nos va a indicar que cierto es. Entonces, tenemos los valores, entonces, en la variable y con un grado de certeza que varía de 0 a 1. Esto se lo llaman evidencia de la premisa, cuando se utiliza en un antecedente. Luego, los valores, el grado de certeza en el consecuente, se lo llama evidencia de la conclusión de la regla. Entonces, además de esto, cada regla tiene un factor de certeza que es complementario, que va en no complementario, que va entre -1 y 1, que quiere decir que el experto apoya o está en contra de la conclusión de la regla. ¿Sí? Entonces, nosotros el procedimiento es, uno carga todos los datos disponibles más su grado de certeza para luego poder construir un árbol por cada hipótesis a confirmar. Entonces, en cada hipótesis se realiza una propagación del grado de certeza, como vamos a ver más adelante, para luego determinar el grado de evidencia de cada hipótesis. Y en base a eso, ponderar los resultados y tener el resultado final. Entonces, para construir el árbol de reglas, tenemos que primero seleccionar una hipótesis, agrupar estas reglas que me ayuden a poder apoyar o negar la hipótesis y para luego hacer la propagación de certezas. Entonces, tomamos cada regla y en cada antecedente, depende si las condiciones están unidas por un AND, se toma el mínimo de los valores o si está en el antecedente hay un OR, se toma el máximo de los grados de certeza. Y luego este valor se va a multiplicar por el factor de certeza de la regla. Entonces, este resultado se lo llama evidencia de la conclusión de la regla. Bien, luego tomamos ya de a pares los resultados de cada regla y vamos haciendo un cálculo en base a si sus evidencias son positivas o negativas. Y después luego con el resultado final, con la evidencia positiva y negativa, se hace una ponderación. Esto sería como si nosotros recabamos primero la información a favor, luego la en contra y en base a eso tomamos una decisión. Bien, para tener más claro esto vamos a hacer un ejemplo. Entonces, imaginemos que hay una mujer que tiene un parto en medio del campo y nosotros como doctores sin monitores ni ecógrafo ni nada tenemos que determinar el estado de la situación del bebé. Entonces, el experto nos dice, si el bebé está en posición de parto normal y el cordón umbilical está enrollado, entonces hay evidencia totalmente favorable a favor de realizar la cesárea. Regla 2. Si la posición del bebé es normal, entonces hay evidencia en contra de realizar la cesárea.
Si la posición del bebé es transversal, entonces hay evidencia a favor de realizar la cesárea. Y si la posición del bebé es podálica, la placenta está desgarrada, entonces hay evidencia a favor de realizar la cesárea. Estos valores básicamente ustedes los tienen que después determinar en base a diferentes experiencias de los expertos. Entonces hay que encontrar la manera de hacer una escala y poder tener estos valores. Entonces, después seguimos con la regla 5, que es si la posición de bebé es normal, el cordón umbilical está normal, quiere decir que hay evidencia a favor de que el parto sea normal. Si la posición del bebé es podálica, el cordón umbilical está normal, entonces hay evidencia a favor de que el parto sea normal. Y si el cordón del bebé está normal y la placenta está desgarrada, entonces existe una alta evidencia en contra de que el parto sea normal. Bien, entonces, después seguimos con el problema y dice, tras reconocer a la mujer, el médico manifiesta una evidencia a favor de la posición del bebé normal, de ser podálica de 0,2 y de ser transversal 0,1. Entonces, estima que la evidencia del cordón umbilical está enrollado y es de 0,8 frente a 0,2 de que no esté. Además tiene una pequeña evidencia 0,1 de que pueda producir un desgarro de la placenta. Esto es todo la intuición de la heurística que observa el experto y que esto básicamente tenemos que modelarlo en el sistema. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, nosotros vamos a conceptualizar el caso como entonces cada atributo aumenta es saber si el parto va a ser por normal o cesárea. Después los diferentes atributos, por ejemplo el concepto bebé, va a tener como atributo la posición y los valores va a ser podálica, normal o transversal. Después también tenemos el estado del cordón del bebé, es un atributo, entonces los valores son enrollado y normal. Y después el estado de la placenta si está desgarrada o no. Entonces después nosotros cargamos en la base de conocimientos los datos que tenemos hasta ahora. Entonces, claramente vamos a empezar por cargar las reglas. Entonces vamos a cargar las reglas que estuvimos diciendo recién, que son estas que pueden observar en la presentación. Y entonces después vamos a proceder a cargar las evidencias y las premisas. Esto puede ser entonces la posición del bebé, como dijo el experto, es 0,2, la de podálica, la probabilidad de que esté normal 0,7 y que la posición transversal 0,1. Acá el experto no tiene ningún equipamiento y entonces lo está haciendo mediante la observación. Después del cordón, piensa que es un 0,8 que está enrollado y un normal de 0,2. Y que la placenta está desgarrada es un 0,1. Entonces, ¿cómo procedemos entonces? Vamos a verificar la hipótesis del parto de cesárea. Entonces, ¿qué hacemos? Armamos el árbol. Entonces, nos fijamos que los atributos de posición normal y cordón enrollado tienen como grado de certeza 0,7 y 0,8. Entonces, nosotros, como tenía un AM, se toma el mínimo y después se multiplican por el factor de certeza de la regla. Esto nos da como resultado una evidencia por grado de certeza de 0,7, que es la evidencia de la conclusión de la regla. Entonces después, como esta regla solamente tiene un atributo, se multiplica directamente por el factor de certeza y nos da menos 0,14. La regla tiene lo mismo, se multiplica, se nos da 0,1. Y después acá tomamos el mínimo, que es 0,1, y lo multiplicamos por el grado de certeza. Por el factor de certeza de la regla. Entonces nos da 0,07. Luego nosotros lo que tenemos que hacer es ir tomando de a pares. Entonces, primero vamos a recabar la evidencia a favor, que es tomar la regla 1 y la regla 3, hacemos el cálculo con evidencias positivas, y luego el resultado de estas dos lo vamos a operar con el de la R4. Entonces, como vemos acá, entonces tenemos el factor de certeza, el cálculo nos da 0,73 para el conjunto de reglas 1 y 3, y después el resultado lo vamos a manejar con la regla 4. Y esto nos da como 0,748. Este sería ya el resultado final de las evidencias positivas. Luego entonces tenemos que tomar ese resultado y operarlo con la evidencia negativa para poder ponderarlo. Entonces hacemos la cuenta y nos da que la probabilidad de que el parto sea por cesárea es de 0,7. ¿Sí? Y entonces después ahora vamos a proceder al parto normal. Entonces se hace lo mismo, se toma la evidencia mínima para hacer un AM, se multiplica por el factor de certeza de la regla y nos da 0,16. Lo mismo con la regla 6, nos da 0,06. Y después acá lo mismo con
la regla 7. Esto es la multiplicación a menos 0,08. Hacemos el mismo cálculo. Tomamos la regla 5 y 6. Nos da 0,2. Y luego lo ponderamos con la evidencia negativa a la regla 7. A 0,14. Entonces obtenemos ya el resultado de ambas hipótesis, que era parto cesárea 0,7 y parto normal 0,14. Entonces hay evidencia significativa de que el parto va a ser por cesárea. Entonces de esta manera nosotros de forma probabilística tomamos la decisión y la decisión final, digamos. ¿Sí? Bueno, espero que esto les haya servido. Nos vemos en la próxima.